Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo te va? Buenas tardes, feliz año 2015. Igualmente, a toda la audiencia también. Doctor, muchos, ¿verdad? Y seguramente vos también nos sorprende esta información de que el segundo día del año el presidente de la República anuncia que se fue su ministro de Hacienda porque presentó renuncia. ¿Cómo ves esta situación en el plano económico y puede de alguna manera tener algún efecto o positivo o negativo, doctor? Bueno, en realidad la noticia es sorprendente porque todos creíamos que Germán Rojas estaba ciertamente preocupado por la situación del presupuesto público y por la política fiscal, pero se lo veía a gusto en ese rol, ¿verdad? Así que realmente yo no sé si están así como que él renuncia. A lo mejor algún grupo de presión de esos poderosos entre los empresarios se opuso a su inclinación reformista en términos tributarios. Ya sabemos que Germán Rojas estuvo intentando en más de una ocasión realizar algunas reformas impositivas para mejorar la recaudación tributaria, porque la evasión ciertamente es alta y se la combate desde la Subsecretaría de Tributación, pero no con suficiente éxito como para decir que con la reducción de la evasión impositiva se va a poder tapar los agujeros del presupuesto público, ¿verdad? Y aparte de eso, la evasión tributaria es una situación estructural de hace muchos años y décadas. Es muy difícil que eso se pueda lograr de la noche a la mañana durante un gobierno, así que había muy pocas probabilidades de que con simple reducción de la evasión tributaria se pudiera tapar los agujeros de Hacienda, que son cada vez más importantes. Ustedes saben que la ley de responsabilidad fiscal que está vigente y que fue sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo establece que el saldo rojo máximo permitido a Hacienda es el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto. Que como tenemos unos 30.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, eso equivale a decir que cuando el saldo rojo es superior a 450 millones de dólares, y que eso es ilegal, porque hay una ley que prohíbe eso, ¿verdad? Sin embargo, los diputados y senadores no tuvieron empacho en aumentar, pero enormemente, el proyecto de presupuesto público que había enviado el Poder Ejecutivo, dejándolo con un saldo rojo que es mayor que el 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, es mayor a 600 millones de dólares. Estábamos haciendo unos cálculos que si el ministro de Hacienda se descuidaba, los saldos rojos iban a llegar a cifras incluso mucho mayores. Como repitamos que el Producto Interno va a estar en 30.000 millones de dólares más o menos, y si es cierto que el déficit fiscal del año pasado, que acaba de finalizar, es de 2,4, menos 2,4%, eso quiere decir que el faltante asciende nada menos que a la friolera de 720 millones de dólares. Y eso es preocupante, desde luego. Es de esperar que no sea tan grave la cosa, pero realmente es preocupante el solo hecho de que ya estemos haciéndonos a la idea de que los saldos rojos de Hacienda van a ser superiores al 2% también este año 2015. Bueno, eso ya es preocupante para cualquier ministro de Hacienda, pero el hecho de que Germán Rojas renuncie realmente no es tampoco buena noticia, porque él estaba desempeñando un buen papel dentro de las posibilidades que le permitían sus facultades legales y también la presión político-partidaria y empresarial de la que él era víctima, ¿verdad? Hay que decirlo eso con toda claridad, porque todo ministro de Hacienda puede hacer solamente lo que la ley le permite, por un lado, y todo lo que aguante el ministro de turno a las presiones de los partidos políticos y de algunos grandes empresarios, ¿no? Bueno, y efectivamente dentro de esas coordenadas, a mi criterio, el ministro Germán Rojas tuvo un desempeño óptimo, es decir, era difícil que pudiese hacer otra cosa que la que estuvo haciendo. Por eso es que hay que decir claramente que el cambio de ministro no va a conducir a ningún cambio que sea mejor ni peor en la actual situación fiscal, porque el ministro solo no puede conseguir nada, a menos que cambien algunas leyes, y ya vemos que el cambio de la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo,
no ha favorecido para nada detener los saldos rojos que cada vez son mayores, ¿verdad? Hay veces que las leyes tampoco son suficientes, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que ser conscientes de que existe una mentalidad en los partidos políticos tradicionales y también en algunos grupos de empresarios retrógrados, en el sentido de no querer pagar más impuestos de lo que se está pagando. Y resulta que por el lado de los gastos y de las inversiones, los mismos diputados y senadores se encargan de poner excesivo peso, de tal forma que el ministro de turno tiene un rol nada envidiable, tiene que conseguir dinero de donde sea posible y no va a poder endeudarse más de lo que ya se está endeudando, porque se está viendo que esos bonos soberanos adicionales que se han colocado por unos $1.000 millones, que había todavía un remanente de la emisión anterior también, y bueno, se tiene mucho dinero ahora. El problema ya no es escasez de recursos financieros, sino la baja gestión pública y el hecho sorprendente, por cierto, de que el ministerio con más presupuesto del Estado, que es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y también el Ministerio de Educación, están pudiendo ejecutar apenas una tercera parte del presupuesto que ellos ya tienen asignado para la construcción de determinadas obras y para determinados proyectos de educación. Es decir, por más dinero que se tenga, como la gestión es baja y hay muy poca gente que esté en condiciones de formular, aplicar y controlar proyectos de desarrollo, y se tranca todo. Bueno, entonces, mi evaluación es la siguiente: no por cambiar el ministro de Hacienda van a cambiar favorablemente las cosas, si es que uno tiene en cuenta que la evasión tributaria no puede ser reducida de la noche a la mañana en forma tan gigantesca. Tampoco se puede aumentar la recaudación tributaria con más tasas impositivas que sean más altas, o por ejemplo gravando más a determinados sectores económicos y productos que tienen un estrellato indiscutible, es decir, están ganando una cantidad impresionantemente grande de fortunas, pero resulta que pagan relativamente poco, no necesariamente por ser evasores. A mí me consta que varios de esos grandes empresarios cerealeros y de la carne vacuna, por ejemplo, que son líderes en producción y en exportación, están cumpliendo todas las disposiciones legales en materia de impuestos. El drama está en que la estructura legal que está vigente no exige que se pague más impuestos que lo que se está pagando. De forma que habría que pasar otra vez por el Congreso Nacional para intentar proyectos de ley que graven un poco más a determinados sectores y productos que son hiper exitosos. Si eso no se tiene, y no se tiene, no hay mayorías ni político-partidarias, ni empresariales, ni legislativas para propugnar una reforma tributaria de ese tipo, de forma que el nuevo ministro que se ha nombrado ahora, y al que le deseo mucha, pero mucha suerte, va a encontrarse con los mismos problemas que tuvo Germán Rojas. Es decir, limitaciones legales por un lado, excesiva presión de partidos políticos por otro lado, y un grupo anacrónico de empresarios que no quieren pagar más impuestos que lo que están pagando. En esas condiciones, la política fiscal está condenada al fracaso porque no hay ingresos suficientes con lo que financiar todo lo que los diputados y senadores se proponen. Aparte de eso, habría que empezar por hacer un buen ejemplo por casa. Los diputados y senadores son los que se están autoasignando remuneraciones siderales con un presupuesto público que no tiene dinero suficiente para pagarla. Es decir, la situación está crítica, pero en materia fiscal en general y en materia legislativa en particular, como para que un superministro de Hacienda pueda modificar esa situación. Es difícil, y le deseo lo mejor al nuevo ministro, pues va a pasar por los mismos problemas que tuvo Germán Rojas. O sea, doctor, sea el que venga como ministro, ¿verdad? Tiene el mismo marco legal en que se desenvuelve Rojas y los anteriores, y eso es muy dificultoso como para crear lo que se pretende, doctor, entonces, ¿verdad? Efectivamente, le meten al nuevo ministro allí en un laberinto donde no va a poder modificar gran cosa, y al cabo de cierto tiempo, si es que tiene alguna sensibilidad ética o patriótica, y se va a ver obligado a renunciar también. O lo van a sacar antes de tiempo, antes de que piense dos veces, ¿verdad? Acá el tema es el siguiente: nadie que quiera realizar una reforma en favor de la superación de la pobreza extrema y del caos medioambiental que estamos sufriendo a través de la política fiscal puede permanecer mucho tiempo en el puesto.
O sea, el que quiera tomar en serio el trabajo de decir, doctor, mucho éxito no va a tener ni va a quedar mucho tiempo. Pero lo defenestran en el menor momento de descuido. O se va el ministro por excesiva presión, o lo echan a patadas. Así mismo. Porque decía en una parte del mensaje del presidente de la República que como este año 2015 para su gobierno pretende ser el año de la concreción, lo que quiere hacer con este nuevo ministro, el señor Peña, es darle mayor dinamismo, diría, y no se puede dinamizar con el mismo marco legal, doctor. No es solamente un problema de marco legal, es sobre todo un problema de presión de partidos políticos que no quieren reformas y de algunos pocos empresarios que tampoco la quieren. Y en cambio el impacto para afuera, ¿verdad? Hoy 2 de enero seguramente va a ser noticia en otros países que cambiaron al ministro de Hacienda. ¿Eso qué supone para la imagen país y del gobierno? No, eso no significa nada. Esos son ajustes domésticos que se hacen en la ilusión de que con eso puede mejorarse la cosa. Yo no creo que con eso vaya a mejorarse gran cosa. Disculpe que sea tan breve, pero sí, que estaba en una reunión de la que salí dale, doctor. Quisiera pedirles comprensión. Dale. Peña es bastante bueno para ejercer la función, ¿le conoces, doctor? Lo conozco, pero no personalmente, pero como digo, aunque venga un Superman y le van a poner los mismos límites. Doctor, gracias por atendernos esta tarde.